Bienvenidos, hoy nos vamos a meter en la sala de máquinas de la política, en ese lugar que a menudo ignoramos, pero donde se diseña nuestro futuro, los programas electorales. Tenemos sobre la mesa un buen montón de papel, los documentos del PSOE, PP, Vox, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Chunta Aragonista y el Partido Aragonés para las elecciones de Aragón de 2026. Pero a ver, nuestra misión no es hacer una lectura académica. Hoy nos ponemos el sombrero de periodistas políticos. Vamos a buscar las líneas de falla, los puntos donde las propuestas no solo difieren, sino que chocan frontalmente. Buscamos esas visiones de Aragón que son sencillamente incompatibles. Y yo diría que no solo eso, son la letra pequeña del contrato social que nos proponen. Un contrato que, como vamos a ver, tiene cláusulas radicalmente distintas dependiendo de quién lo firme. Más allá de los eslóganes, estos textos revelan la verdadera ideología. Por eso, hemos decidido analizar 4 campos de batalla clave donde se libra esta guerra de ideas: el modelo económico, la gestión de nuestro territorio, el futuro de los servicios públicos y, quizás lo más profundo, la propia identidad de Aragón. Aquí es donde se ve de qué va realmente cada partido. Perfecto. Pues si te parece, empecemos por donde siempre empiezan las discusiones más acaloradas, tanto en las familias como en los parlamentos. El dinero. El bolsillo, claro, el punto de partida de casi todo. Exacto. Y aquí la primera gran división es casi una filosofía de vida. Por un lado tenemos un bloque, con el PP y Vox a la cabeza, que en sus programas llevan una bandera muy clara: bajar impuestos. El PP habla literalmente de una supresión práctica del impuesto de sucesiones y donaciones. Y no se quedan ahí. También proponen una rebaja en el tramo autonómico del IRPF. Y Vox, siguiendo esa misma línea, es todavía más directo. Propone una tarifa única muy reducida en ese tramo del IRPF. La lógica detrás de esto, su gran argumento, es que si se deja más dinero en manos de los ciudadanos y las empresas, se estimula la inversión. El consumo. Y en teoría, la economía crece por sí sola. Es un modelo que confía plenamente en el mercado como motor. Entiendo la lógica de bajar impuestos para incentivar la inversión. Suena atractivo. Pero me pregunto, ¿cuál es el precio de esa rebaja? Según los programas de la izquierda, advierten de que esa supresión práctica del impuesto de sucesiones podría, por ejemplo, dejar sin fondos un centro de día en un pueblo de Teruel o una beca de comedor. Ahí has dado en el clavo. Esa es exactamente la preocupación que reflejan los programas de Podemos e Izquierda Unida Sumar. Su visión está en las antípodas. Para ellos, la clave es la justicia fiscal progresiva. O sea, que pague más quien más tiene. Eso es, para sostener y mejorar los servicios que benefician a todos. Por eso proponen cosas como crear un nuevo tramo en el IRPF para rentas que superen los 150.000 euros anuales, o reforzar el impuesto de patrimonio, que grava las grandes fortunas. Y entonces, no es solo una diferencia de un par de puntos en un impuesto, es una concepción totalmente opuesta del papel que debe jugar el gobierno en la economía. Totalmente. Y lo fascinante es que no son solo 2 filosofías. Son 2 realidades que ya se están probando en otras comunidades. Podríamos mirar el modelo fiscal de Madrid, que es la inspiración declarada del PP, y compararlo con el de Navarra para ver los resultados prácticos de estas ideas. No es un debate en el aire, es una elección entre 2 caminos ya transitados en España. ¿Y el PSOE? ¿Dónde se queda en medio de esta polarización? Pues el programa del PSOE intenta buscar un espacio propio. Se centra más en ayudas y deducciones fiscales muy específicas, por ejemplo, para autónomos y pymes en el medio rural. Intenta, digamos, combinar incentivos sin desmantelar la estructura fiscal general. Lo que nos deja con una pregunta fundamental para empezar. ¿Queremos un gobierno que recaude menos y confíe en que el mercado lo solucione todo? ¿O uno que recaude más de las rentas altas para actuar como un redistribuidor de la riqueza? Vaya dilema. Y un dilema que tiene consecuencias directas en el siguiente campo de batalla, porque la forma en que recaudas el dinero define en qué y cómo lo puedes gastar en el territorio. Claro, y eso nos lleva a un debate que se puede ver casi desde el espacio. Pasamos del dinero a la tierra, a las montañas, y aquí me he encontrado con algo que parece una contradicción total. Por un lado, todos los partidos hablan de luchar contra la despoblación, pero luego proponen para el mismo valle, para Canal Roya en el Pirineo, 2 futuros que son como el agua y el aceite. ¿Cómo puede ser? Es que este caso es el ejemplo perfecto de cómo 2 visiones de progreso pueden ser antagónicas. Para entenderlo hay que visualizar el lugar.
Canal Roya es un valle glaciar de una belleza increíble, casi virgen. La idea de poner pilonas de hormigón y cables de acero ahí es visualmente un shock. Se entiende la visceralidad del debate. Por un lado, el PP y Vox lo ven clarísimo. La unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de este valle es un proyecto de interés estratégico regional. Interés estratégico. Suena potente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que lo consideran una palanca fundamental para el desarrollo. Su argumento es que crearía el dominio esquiable más grande de España. Y eso atraería inversión, claro. Millonaria. Generaría cientos de empleos y fijaría población en unos valles que se desangran demográficamente. Es una apuesta por un modelo de desarrollo basado en grandes infraestructuras turísticas. Un modelo que fue muy popular en los años 80 y 90. Pero la contrapropuesta no es no hacer nada y dejar que los valles se vacíen, ¿verdad? Es un modelo completamente alternativo. Exacto. Y aquí es donde Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida Sumar se unen. Su propuesta es justo la contraria. Blindar el valle declarando Canal Roya como parque natural. Ajá. Su visión de desarrollo no pasa por el hormigón, sino por potenciar lo que ya está ahí, la naturaleza. Proponen un turismo desestacionalizado, basado en el senderismo, la observación de la fauna, la gastronomía local. Otro tipo de turismo. Un modelo que busca atraer a un tipo de visitante diferente durante todo el año y que, según ellos, genera un empleo más estable y sostenible. Y entre estos dos frentes tan claros, ¿dónde queda el PSOE? Porque en un tema tan polarizante, su postura debe ser clave. Pues el PSOE, en su programa, adopta una posición que muchos calificarían de ambigua y otros de prudente. No se oponen frontalmente a la unión de estaciones, pero tampoco la apoyan sin reservas. O sea que ni sí ni no. Proponen un plan de sostenibilidad que evalúe de forma exhaustiva el impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión. Es una forma de ganar tiempo y de intentar contentar a las dos almas que probablemente conviven dentro de su propio electorado. Entonces, este debate va mucho más allá del esquí. Es una pregunta sobre el futuro del Aragón rural. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Explotación intensiva para un crecimiento rápido o conservación del patrimonio para un desarrollo más lento, pero quizás más duradero? Precisamente. Es un microcosmos del dilema global entre desarrollo y medio ambiente. Y al final, el objetivo de cualquiera de esos dos modelos de desarrollo es generar bienestar. La gran pregunta que sigue es, ¿cómo se distribuye ese bienestar? Y eso nos lleva de cabeza a la siguiente gran batalla ideológica, la sanidad y la educación. Claro, los pilares del estado del bienestar. Y aquí de nuevo me encuentro con dos visiones que parecen venir de universos paralelos, sobre todo en lo que respecta al papel que debe jugar el sector privado en nuestros hospitales y colegios. Sí, aquí el eje es público versus colaboración público-privada. La izquierda, con PSOE, Podemos e IU Sumar a la cabeza, cierra filas en torno a una idea, el fortalecimiento exclusivo del sistema público. Creen que la sanidad y la educación no son un negocio y que cualquier derivación de fondos al sector privado debilita lo que es de todos. Y tienen propuestas muy concretas para llevarlo a cabo, ¿no? He leído cosas que suenan bastante radicales. Sí, especialmente en los programas de Podemos e IU Sumar. Proponen, por ejemplo, crear una farmacéutica pública aragonesa para producir medicamentos genéricos y, en teoría, abaratar costes. O, y esto es muy contundente, revertir progresivamente todos los conciertos con la sanidad privada. ¿Y el PSOE también? El PSOE, con un enfoque quizás más pragmático, se centra en reforzar lo existente, con medidas como aumentar el presupuesto de atención primaria en un 25%, que es la puerta de entrada al sistema. Y mientras tanto, al otro lado del ring ideológico, el PP y Vox hablan de algo que llaman libertad de elección. Ese es su concepto clave. Argumentan que ciudadano debe poder elegir dónde y cómo recibe la atención sanitaria o la educación de sus hijos. Para ellos, la colaboración con la empresa privada no es una amenaza, sino una herramienta para mejorar la eficiencia y reducir las listas de espera. ¿Vale? El PP, por ejemplo, propone ampliar los conciertos con clínicas privadas de forma explícita para ese fin. Y Vox va un paso más allá con una idea que siempre genera mucho debate: el cheque sanitario. Para que quede claro, ¿qué significaría eso en la práctica? Pues significaría que el gobierno, en lugar de financiar directamente el hospital público, te daría a ti, como ciudadana, una cantidad de dinero fija para ciertas intervenciones. Y tú decidirías si usas ese cheque para pagar la operación en un hospital público o si te vas a una clínica privada concertada.
Introducir competencia, vaya. La idea teórica es esa, introducir competencia entre los proveedores para que mejoren su servicio. Pero me pregunto, ¿esa libertad de elección es igual para alguien que vive en el centro de Zaragoza que para alguien de un pueblo de la Sierra de Albarracín? ¿Tendrían las mismas opciones reales? Esa es la crítica fundamental que se le hace a este modelo desde la izquierda. Advierten de que podría crear una sanidad de dos velocidades, una para zonas urbanas, con mucha oferta privada, y otra para el mundo rural. Claro, donde la única opción real seguiría siendo la pública, pero potencialmente con menos fondos. Así que la cuestión de fondo es enorme. ¿Son los servicios públicos un derecho universal que el Estado debe gestionar íntegramente para garantizar la equidad? ¿O son un servicio donde la competencia y la colaboración con el sector privado pueden mejorar la eficiencia, aunque se asuma cierto riesgo de desigualdad? Menos tangible que un impuesto o un hospital, pero que define el alma de una comunidad: la identidad, el autogobierno, la cultura y la lengua. Si en los temas anteriores la polarización era grande, aquí es máxima. Es el debate sobre el encaje de Aragón en España y las posturas son irreconciliables. Por un lado tenemos a Vox con una propuesta que es una enmienda a la totalidad del modelo autonómico actual. Su programa es explícito. Quieren devolver las competencias de sanidad y educación al Estado. O sea, desmontar el autogobierno en sus pilares básicos. Exacto. Y también proponen suprimir la financiación a las lenguas minoritarias. Es una visión abiertamente centralista que considera que el Estado de las autonomías ha generado desigualdad y un gasto ineficiente. Y en el extremo completamente opuesto del espectro, ¿qué nos encontramos? Pues a los partidos aragonesistas, claro. Junta Aragonesista, por ejemplo, va más allá del actual sistema y exige una reforma de la financiación para lograr lo que llaman la soberanía fiscal. Como el concierto vasco o navarro. Un modelo similar. Y tanto CHA como el Partido Aragonés proponen desarrollar una ley de lenguas que dé oficialidad real al aragonés y al catalán en las zonas donde se hablan. Consideran que son parte del patrimonio cultural aragonés y que deben ser protegidas y promovidas activamente por el gobierno. Y entre este choque de trenes, entre el centralismo total y un mayor autogobierno, ¿dónde se sitúan los dos grandes partidos, PP y PSOE? Aquí adoptan una postura de mantener el statu quo. Defienden el actual marco estatutario sin proponer grandes cambios. Se sienten cómodos con el nivel de autonomía actual y no quieren abrir un debate que saben que es muy complejo y que genera mucha tensión. ¿Son los garantes del modelo actual? Eso es, cada uno con sus matices, frente a los que quieren o bien desmantelarlo o bien profundizar en él. Fíjate que si conectamos esto con el panorama general, vemos que los ejes de tensión no son solo izquierda-derecha, sino también centralismo-autonomismo. Claro. Este debate sobre la estructura territorial del Estado es una de las fallas tectónicas de la política española, y en Aragón se manifiesta con estas propuestas tan dispares. Entonces, después de este viaje por los programas, ¿qué significa todo esto? La conclusión que saco es que para las elecciones de 2026 en Aragón, las opciones no son solo diferentes partidos. Son proyectos de sociedad que no pueden coexistir. Desde cómo pagamos impuestos y decidimos el futuro de nuestras montañas, hasta cómo concebimos nuestros hospitales y nuestra propia identidad. Exacto. Es que al final no estás eligiendo un partido, estás eligiendo en qué tipo de Aragón quieres vivir. Y los modelos que proponen sencillamente no se pueden mezclar. Son el día y la noche. La clave, para quien nos escucha, no es decidir aquí y ahora quién tiene razón, sino comprender la lógica, los valores y las consecuencias que hay detrás de cada modelo. Son las hojas de ruta. Eso es. Al final, la decisión es elegir a qué destino se prefiere que viaje Aragón durante los próximos 4 años. Queda clarísimo. Son modelos completos, no solo medidas sueltas. Y si me permites, dejamos una reflexión final en el aire. Hemos analizado lo que está escrito, las promesas. Pero la pregunta clave, sobre todo en un parlamento cada vez más fragmentado, es: ¿hasta qué punto un programa electoral condiciona la acción real de un gobierno? Especialmente cuando los resultados obligan a pactar entre partidos con visiones tan opuestas como las que hemos visto. ¿Qué sobrevive de estas páginas cuando empieza la verdadera negociación por el poder?